Bueno, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, Éxodo capítulo 33. Hoy vamos a meditar en este pasaje. Y bueno, es el último sermón que vamos a tener de Éxodo. Ya de Éxodo 34 en adelante hasta el 40, donde termina, ya lo vimos en diferentes sermones, cuando estuvimos viendo lo del tabernáculo, y prácticamente ya lo demás es repetitivo. Por eso decidí hasta el capítulo 33 terminar con este estudio expositivo del libro de Éxodo. Y bueno, hoy no vamos a leer el pasaje al principio, vamos a irlo leyendo conforme vamos avanzando. Así que quiero que tengan el capítulo ahí abierto para que lo vayan viendo con sus ojos conforme lo vayamos leyendo. Y esta mañana quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa cuando un creyente peca? ¿Hay consecuencias o no pasa nada? Bueno, si nos ponemos a preguntar en las diferentes iglesias evangélicas de hoy en día, tal vez encontremos dos posibles respuestas a esta pregunta. ¿Qué pasa con un cristiano que peca? Y tal vez una de las primeras respuestas que vamos a encontrar en algunas de las iglesias que preguntemos es que cuando un cristiano peca, pierde su salvación. Es decir, cae de la gracia de Dios, Dios le retira su posición de hijo, lo excluye de su familia y la persona tiene que empezar de ceros, una vez más, a reconciliarse con Dios, a pedir perdón, a arrepentirse y empieza nuevamente. Y cuando peca, vuelve a perder su salvación y así esa es la dinámica. Tal vez es una respuesta que tú has escuchado. La segunda respuesta que vamos a encontrar es que no pasa nada. Esta idea es decir, el argumento es, pues vivimos bajo la gracia de Dios, Dios ya sabía que íbamos a pecar y aún este pecado que acabo de cometer, Él ya lo había perdonado, así que no pasa nada. Y tal vez estas respuestas son muy frecuentes en la iglesia de hoy. Y es interesante porque cuando una persona peca de la iglesia, tenemos la tendencia de aplicarle la primera respuesta. Si yo veo que alguien en la iglesia, y más si no me cae muy bien, peca, lo primero que se me sale es decirle, este ya perdió su salvación, este ni cristiano era. Pero cuando yo peco, normalmente aplico la segunda respuesta. No pasa nada, hermanos, estamos bajo la gracia, no me juzguen. No sean así, no sean duros conmigo. Pero esto es interesante porque eso es nuestra naturaleza humana, al final de cuentas pecadora. Bueno, ambas respuestas, aunque son justificadas con pasajes bíblicos, son dos extremos peligrosos que como cristianos debemos evitar caer en ellos. El capítulo 33 de Éxodo nos va a ayudar a responder esta pregunta. ¿Qué pasa con un creyente cuando peca? Así que en este pasaje vamos a conocer mucho acerca del carácter de Dios. ¿Qué hace Dios cuando los escogidos de Él pecan contra Él? La semana pasada estudiamos en el capítulo 32 acerca de la rebeldía del pueblo, ese gran pecado que cometieron contra Dios. Dijimos y concluíamos que el mandamiento que habían quebrantado era el segundo mandamiento, porque se habían hecho imagen de Dios a través de un becerro de oro. Y habíamos concluido que a través de este becerro de oro ellos habían mostrado su impaciencia, habían mostrado su desconfianza en el mediador, el desprecio por el mediador, habían mostrado desconfianza en Dios, que al final todo eso lo traducíamos en una incredulidad. Y no solamente los llevó a construir el becerro de oro, sino también a adorarlo, de hacerle fiesta. Y si quieres recordar ahí en el capítulo 32, en el verso 6, es interesante lo que ellos hicieron. Dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora esta palabra regocijarse es reírse a carcajadas o burlarse o bromear o desenfrenar. Por eso la Nueva Traducción Internacional lo traduce como el pueblo se sentó a comer y a beber
y se entregó al desenfreno. No solamente construyeron el becerro de oro, sino que lo adoraron, le hicieron fiesta y se desenfrenaron. Ya te has de imaginar que es una fiesta pagana desenfrenada. Si tú ves un poquito de la historia y ves las civilizaciones antiguas, cómo eran sus desenfrenos, ya te vas a dar una idea más o menos qué es lo que empezaron a hacer los del pueblo de Israel. Lo interesante es que 40 días antes el pueblo se había santificado, se había purificado, se había presentado delante de Dios. ¿Y se acuerdan lo que habían hecho? Estaban dispuestos a obedecer a Dios. Bueno, ¿qué consecuencias inmediatas de aquellos que vemos después de que ellos hacen esto? Bueno, si tú puedes leer ahí en Éxodo 32 al final, hay consecuencias inmediatas, principalmente de aquellos que no quisieron dejar el desenfreno. Los levitas los asesinaron, por lo menos 3,000 personas cayeron ese día por mano de los levitas. Otra consecuencia es que tomaron el agua con el polvo que Moisés deshizo el becerro y le echó en el agua, y todos tomaron de esa agua. Muy probablemente era un agua amarga por todo lo que Moisés había echado en el agua. Y el versículo 35, al final del capítulo 32 dice: y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Otras versiones dice: y Dios les envió una plaga. Bueno, son consecuencias inmediatas del pecado que ellos cometieron. Pero si te das cuenta, estas consecuencias son físicas. Tomar agua amarga, ser asesinado por los levitas, o ser herido por medio de una plaga. No sé, tal vez fue una enfermedad, no sé qué haya pasado. Tal vez por tomar esa agua amarga les trajo problemas estomacales, no sé cuál sería la plaga. La Biblia no nos dice qué plaga fue. Y tal vez esto es lo que nos da miedo a nosotros los seres humanos, más a los creyentes. Alguna consecuencia física, o tal vez es la forma en cómo algunos tratan de influir miedo hacia los creyentes, de cuidado porque si no obedeces a Dios te puede pasar esto. Si no reproduces esta carta y la envías a 20, te va a venir cierta plaga a tu vida. No sé si les ha llegado esas cadenas donde tienes que reenviar, y ahí están los hermanos reenviando para que la plaga no llegue a sus vidas. Porque le tenemos miedo a las consecuencias físicas. Pero sabes, cuando leemos el pasaje y cuando leemos el capítulo 33, realmente no debe darnos miedo estas consecuencias físicas. Porque hay algo más terrible, porque hay algo peor que una consecuencia física. Y eso es lo que nos va a enseñar el capítulo 33. Si recuerdan, cuando leíamos el capítulo 32, nos habló de que Moisés quebró las tablas de la ley al pie del monte. La pregunta es, ¿qué significado tiene el que Moisés haya quebrado estas tablas al pie del monte? El pueblo de Israel, con su pecado, quebrantó el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Se acuerdan qué dijeron ellos cuando Dios les dijo los mandamientos? Ellos respondieron a una voz y dijeron: obedeceremos y haremos todo lo que tú nos digas. Ellos habían pactado con Dios. Dios les había dicho: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y estos son mis mandamientos. Y ellos dijeron: sí, nosotros vamos a obedecer. Así que cuando Moisés rompe las tablas, fue un mensaje muy claro para el pueblo. El mensaje era: así como ustedes rompieron el pacto con Dios, Dios debería romper su pacto con ustedes. Y fue como una lección objetiva. Moisés agarró las tablas y las quebró, como diciendo: así como ustedes desobedecieron a Dios, Dios no tiene ninguna obligación de cumplir su pacto. ¿De qué sirven las tablas del testimonio si ustedes no están dispuestos a cumplirlas? Y Moisés las rompe. Así que de aquí podemos sacar una enseñanza. Cuando pecamos, rompemos el pacto con Dios. Y Dios debería romper su pacto con nosotros, ¿o no? Si nosotros le somos infieles, si nosotros no estamos dispuestos a obedecer, ¿qué podemos esperar? ¿Que nos sigan apapachando?
Deberíamos también, Dios debería romper su pacto con nosotros, pero sabes, Dios no rompe su pacto. Él permanece fiel, porque Él no es hombre para que se arrepienta, porque Él no es como nosotros, que somos de relaciones desechables. Ya no me gustó, vamos, cambiamos de modelo. Dios es un Dios de pacto. Quiero que veas, versículo 1, capítulo 33. Vamos a leer del versículo 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Esto es algo extraordinario que Dios está haciendo. Aunque el pueblo le fue infiel, Él permanece fiel a su pacto. Dice: yo le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría esa tierra, y se las voy a dar. Dice: y a tu descendencia la daré. Y de aquí podemos encontrar una enseñanza. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no es como nosotros. Por eso, como iglesia, no creemos en que se pierde la salvación, porque Él no cambia. Si Él pactó con nosotros que en Jesucristo somos salvos, Él no va a cambiar de parecer. Nuestra salvación no está en nuestras manos. Si Él hubiera dejado este asunto en nuestras manos, créeme que a los pocos minutos que hayas recibido la salvación de parte de Dios, tú ya lo hubieras perdido. Nada más te la dieron, inmediatamente la hubieras perdido, si es que la salvación dependiera de nosotros. Esta es la seguridad que nos da el carácter de Dios, que Dios sigue siendo fiel a su pacto. Por eso el apóstol Pablo escribía en Romanos 8:38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿Cuándo Él va a romper su pacto? Si Él prometió salvarte, si tú eres uno de sus escogidos, Él permanece fiel a su pacto, aunque nosotros seamos infieles. Ahora puede alguno de ustedes hacerme una pregunta como la que anoté. Entonces, ¿esto nos da licencia para pecar y hacer lo que queramos sin ninguna consecuencia? Fíjense que hay gente que piensa eso. Bueno, pues como yo soy salvo, y como Dios promete su salvación y Él es fiel a su pacto, a su palabra, a sus promesas, pues voy a vivir como queramos. Al final, pues Él ya me perdonó. ¿Qué dice el pasaje? Versículo 3: a la tierra que fluye leche y miel. Pero, ayúdame a leerlo: yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esta es la consecuencia más grave de aquel que comete pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Dios se aparta del pecador. Esto es lo peor que le puede pasar a un cristiano: haber sido salvado por Dios, pero que Dios se encuentre lejos de él por causa de su pecado. ¿Cuántos de nosotros no estaremos viviendo así? Navegando por esta vida con bandera de cristianos, pero Dios está alejado de nosotros por causa de nuestro pecado. Ahora, hay algo interesante: Dios se aleja no tanto para castigarnos. ¿Por qué se alejó del pueblo de Israel? Por amor, para no consumirlos, para que su ira no los consuma. ¿Ves el carácter amoroso, misericordioso de Dios en nosotros? Si Dios se alejó de ti, no es tanto para castigarte, es tanto para evitar que seas consumado por su ira. Obviamente, si Él no está cerca de nosotros, nosotros estamos desprotegidos.
no hay dirección, no hay protección, no hay propósito, no hay bendición. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en Josué capítulo 8. Los que han leído toda la Biblia saben de lo que hablo. Y si no la has leído, este año puede ser el año que leas toda la Biblia completa. Josué capítulo 8 nos habla de una guerra, cuando el pueblo de Israel subió a pelear contra una ciudad que se llamaba Ai. Y ellos iban emocionados porque acababan de destruir la ciudad de Jericó y estaban seguros. Bueno, si comparas Jericó con Ai, era una ciudad muy pequeña a comparación de Jericó. Ellos dijeron, bueno, si a Jericó nos hizo los mandados, ¿qué puede pasar con Ai? Así que subieron a pelear con Ai. Y ¿sabes? Los de Ai les pusieron una paliza, perdieron la batalla, les fue mal. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no estaba con ellos. ¿Y sabes por qué Dios no estaba con ellos? Porque un hombre llamado Acán se había quedado con bastantes cosas de Jericó que Dios les había dicho que no tomaran. Y por su desobediencia de un hombre, Dios se apartó del pueblo y ellos sufrieron graves consecuencias en esa batalla. Si estás viviendo en pecado, Dios está lejos de ti. Dios no habita con el pecador. Dios no habita en medio del pecado. Así que si creías que no pasaba nada cuando un creyente peca, aquí tenemos la respuesta. Dios se aleja de nosotros. Y si se aleja de nosotros, nos deja solos. Así que yo quiero invitarte en esta hora a que reflexionemos. Si hay un pecado oculto en tu vida, si hay un pecado o un hábito pecaminoso que no te has arrepentido, que no has confesado delante de Dios, por más que vengas a la iglesia, Dios está lejos de ti. Esto es una mala noticia, porque la Biblia dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Porque un corazón altivo jamás se va a arrepentir de lo que hace. Jamás va a confesar su pecado. Por eso Dios lo mira de lejos. Vivir alejados de Dios es una muy mala noticia. Ahora he conocido a personas que están viviendo en pecado, les está yendo muy mal en sus vidas por causa de su pecado y se tratan de justificar diciendo, bueno, por algo pasan las cosas. No sé si los has escuchado. Bueno, por algo Dios lo está permitiendo. Si estás viviendo en pecado, no es porque Dios lo planeó así. Es la ausencia de Él en tu vida que te está llevando a ese desastre. La ausencia de Él trae consecuencias catastróficas en todos los aspectos de la vida. Así que un pecado guardado, almacenado, escondido en tu vida, trae consecuencias desastrosas. Ay, no sé por qué será. Yo creo que Dios quiere ya que cambie de marido o de esposa. Por eso es que tenemos tantos problemas entre nosotros. No, es tu pecado que está causando ese daño en tu matrimonio. No sé, mi hijo, a lo mejor Dios quiere que sea así, vago, de esos malandrines. No, no es lo que Dios planeó para nosotros. Es tu pecado que está llevando al desastre, a tu familia, a tu matrimonio, a esta sociedad. Ha sido el pecado, la ausencia de Dios entre nosotros. Ya se pusieron muy serios. Está feo esto, ¿no? Porque son malas noticias. Porque tú puedes ser un creyente de años y estar escondiendo un pecado y Dios está lejos de ti. Y Dios no quiere subir contigo a ningún lado. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer si pecamos y estamos viviendo en esa lejanía con Dios? Vamos a leer del verso 4 al verso 6. Ayúdame a leerlo. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se arrepintió de sus pecados.
¿Qué son los atavíos? Son vestiduras, son vestimentas. Ahora, por el contexto en el que nos está hablando este pasaje, ¿qué tipo de vestimenta traen ellos? ¿Qué atavíos traen? Lo mejor, pues si estaban de fiesta, estaban en el desenfreno, se pusieron las mujeres las joyas más grandes que tenían, los collares más vistosos. Los hombres se vistieron de lo mejor, sacaron las mejores vestimentas. Así estaban vestidos cuando Dios les está diciendo: ustedes, yo no voy a subir con ustedes porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo se arrepiente. Esto nos habla de arrepentimiento. Se vistieron de luto, ya no de fiesta. Se quitaron sus vestimentas. Cuando tú y yo pecamos, nos ponemos vestimentas de pecado. Nos vestimos a esa vestidura que nosotros usamos cuando pecamos. Se le conoce en el Nuevo Testamento como viejo hombre. Esto está muy relacionado con lo que dice Efesios 4:22. Si quieren buscarlo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es arrepentimiento: despojarme de las vestiduras de pecado y vestirme con el nuevo hombre que Dios diseñó para mí. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que estabas haciendo, es dejar de pecar y vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Bueno, si dejamos esto hasta acá, todavía seguimos en malas noticias. Versículos 7 al 11. Dios provee un lugar de encuentro. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora quiero que aclaremos algo aquí. Cuando leemos la palabra tabernáculo, no se refiere al tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que se construyera, porque todavía no se construye. Acuérdense que Moisés está bajando apenas del monte con toda la información que Dios le dio, y se encuentra con esta escena ahí de desenfreno, los israelitas ahí brincando, haciendo slam, bailando la chona o no sé qué que estaban bailando ahí. Estaban metidos en su fiesta. Y Moisés rompe las tablas de la ley y saca su tienda fuera del campamento. Eso es lo que Dios le dijo. Ahora, cuando dice tabernáculo, está refiriéndose a su tienda, a su cabaña. Así que Moisés saca la tienda fuera, y Moisés se va a vivir fuera del campamento. ¿Qué mensaje le está enviando Dios al pueblo? Ustedes me despreciaron, yo estoy lejos de ustedes. Ustedes despreciaron a mi mediador, también él se va fuera. Así que si ustedes quieren hablar conmigo, necesitan salir del campamento. Necesitan salir de esa condición en la que yo los encontré, de desenfreno, de fiesta, de lo que estaban haciendo con su becerro. Necesitan salir de esa situación para poder acercarse o encontrarse con Dios. Moisés sale del campamento junto con su tienda, y esto era el anuncio para el pueblo que por causa de su pecado Dios no estaba entre ellos. Pero aquí hay algo que se llama gracia. Aunque no estaba entre ellos, ¿qué crees? Estaba con ellos. Porque no los dejó solos, no los abandonó.
Esto es gracia, y esto es una figura muy clara de que aun cuando el pecado nos separa de Dios, en su amor y en su gracia, Dios provee un lugar de encuentro con su mediador para que el pueblo tenga acceso a Él. Por lo que podemos ver en el pasaje, Dios le estaba dando tiempo al pueblo para que realmente mostraran frutos de arrepentimiento. Porque una tendencia es que somos muy emocionales, los seres humanos nos emocionamos. Tal vez al escuchar la mala noticia, cambiaron sus vestimentas, se sintieron mal por un momento, dijeron, ay sí, la regamos, qué mal estuvimos. Es como el marido que golpea a su esposa cada 8 días, que se va de borracho y llega cada 8 días, ay mi amor, me siento muy mal, pero ya no lo voy a volver a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Porque solamente es una cuestión emocional. También en la iglesia podemos vivir esa cuestión emocional. Nos sentimos mal porque hoy escuchamos que Dios se aleja de nosotros y solamente nos sentimos mal el día de hoy cuando escuchamos eso, y mañana seguimos alimentando nuestro mal hábito, nuestro pecado, nuestro hábito pecaminoso. Así que Dios le da tiempo al pueblo. Saca a Moisés del campamento, lo lleva afuera y le da tiempo para que el pueblo reflexione. No solamente se trata de cambiar la vestimenta por fuera, sino se trata de cambiar el interior. ¿Qué es lo que Dios espera del pueblo? ¿Por qué le está dando tiempo? ¿Cuál es ese fruto de arrepentimiento? Cuando vemos este cambio en su interior, quiero que veas el versículo 10. ¿Qué ves en el versículo 10 al final? ¿Qué está haciendo el pueblo? Hasta que empieza a adorar, hasta entonces estamos viendo un cambio. ¿No eso se trata nuestra vida? Salir de la esclavitud para llegar a la adoración. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos arrepentimos de nuestro pecado. En primer lugar es dejar de hacer lo que estábamos haciendo, y en segundo lugar es adorarlo a Él, buscarlo a Él, obedecerlo a Él. Me gustó mucho la canción que cantamos hace ratito, Te daré lo mejor de mí. ¿Cuál es mi mejor adoración? ¿Se acuerdan? Que ya lo cantamos, y lo cantamos bien bonito. Mi obediencia es mi mejor, mi obediencia es adoración a ti, es mi mejor adoración. Así que eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nos arrepintamos, no solamente por una cuestión emocional, sino que realmente demos frutos de arrepentimiento, y el fruto de arrepentimiento es dejar de hacer lo que estaba haciendo y adorar a Dios. De los versos 12 al 23 nos habla de la obra de mediación que Moisés hace con Dios por su pueblo. Si el pueblo no hubiera tenido a Moisés, creo que el pueblo hubiera sido destruido. Si Moisés no hubiera estado en el pueblo de Israel, Dios hubiera con toda su ira consumido al pueblo. Pero cuando leemos el versículo 12 al 23, vemos esa obra de mediación, de intercesión. Un hombre llamado Moisés intercediendo por su pueblo, anunciándonos a alguien mucho mejor y más grande que Moisés. Así que quiero que leamos del verso 12 al 23 y con eso terminamos. Bueno, voy a la mitad del mensaje, pero ya mero terminamos. Vamos a leerlo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esta es la primera petición que hace Moisés en su oración o en su intercesión. Hay 3 peticiones, ya vimos la primera. ¿Cuál es? Te ruego que me muestres ahora tu camino. Dios, tú nos estás diciendo que subamos y que vayamos a la tierra que nos prometiste, pero no dijiste quiénes va a ir con nosotros. Nos dijiste que un mensajero, que un ángel. Pero ¿quién es ese ángel? ¿A quién vas a enviar para que vaya con nosotros? Señor, te ruego que me muestres ahora el camino y quién nos ha de guiar.
¿Y cuál es la respuesta de Dios? Veamos el versículo 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué estaba logrando Moisés al interceder ante el Padre? Estaba asegurando la presencia de Dios con ellos. Mira cómo lo dice, porque lo dice en primera persona o en singular, y luego lo dice en plural. Porque dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Está incluyendo al pueblo. Así que él se está diciendo: si Dios no estás tú conmigo, yo no me salgo de aquí y no saco a este pueblo. Así que la obra de mediación, de intercesión que Moisés está haciendo ante Dios está funcionando. Porque Dios le está asegurando: sí, Moisés, voy a ir contigo. Y no solamente voy a ir contigo, te voy a dar descanso. Así que el camino de aquí a la tierra prometida va a ser un tiempo de que tú vas a disfrutar y vas a ver mis obras. Yo voy a estar contigo, yo voy a hacer todo por ti. Tú descansa, tú mira lo que yo voy a hacer por ti. ¿Cuál es la segunda petición? Versículo 16: ¿y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés sabía que ese pueblo muy pronto podía ser influido nuevamente por todas las culturas a su alrededor. Y Dios le dice a Dios: Moisés, Dios, guarda a tu pueblo. Se parece mucho a la obra de intercesión que está haciendo alguien en Juan capítulo 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Santifícalos, apártalos en tu verdad. Moisés está pidiendo que ese pueblo sea apartado para Dios. Y Dios le contesta: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y yo te he conocido por tu nombre. Tal vez muchos de nosotros diríamos: bueno, Moisés, ya lo lograste. El pacto fue restablecido nuevamente. Dios ya calmó su ira. Y ya lograste que Él prometa nuevamente estar con nosotros. Y no solamente que esté con nosotros, sino que nos aparte. Pero ¿qué crees? Moisés fue más allá. Hace una tercera petición. ¿Y cuál será esa tercera petición? ¿Qué quería Moisés? Versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que muestres tu gloria. Pues ese Moisés sí se voló la barda. Todavía que Dios ya restableció la relación con ellos, todavía le dice Moisés: ahora queremos ver tu gloria. ¿Qué quiere decir esto de tu gloria? Queremos ver tu gloria, o quiero ver tu gloria. Tú vas a encontrar esa palabra en toda la Biblia. La gloria de Dios se refiere a ese peso. De hecho, kabod quiere decir peso. Es su presencia misma, su majestad, todo lo que Él es. Moisés quiere verlo, quiere asegurarse que Dios mismo está con ellos y que todo el esplendor de su gloria está con ellos. O sea, no está pidiendo nada, algo pequeño, Él está pidiendo todo. Queremos ver tu gloria. ¿Y qué crees? ¿Qué dice el resto del pasaje? Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿De qué nos está hablando esto? ¿Por qué Dios? Bueno, cuando leemos esto, el autor está usando algo que se le conoce como antropomorfismos. Está dándole ciertas características de hombre a Dios. Dios no tiene ni rostro, no tiene ni manos, no tiene ni espalda.
Pero algo para que nuestra mente finita pueda entender algo de lo infinito de Dios, el autor utiliza estos antropomorfismos para que tengamos una idea de lo que Dios le está diciendo a Moisés. Pero hay lo que me llama la atención, ¿por qué no lo deja ver su rostro? Porque ver el rostro es descubrir el misterio, saber quién es Él, incluso poder hacerse una imagen de Él. ¿Por qué le dice, verás mis espaldas? ¿Cuándo ves la espalda de alguien? Cuando lo estás siguiendo. ¿Cuál es la idea de Dios hacia Moisés? Yo camino, Moisés, tú sígueme. Conforme vayas viendo mi gloria, entre más me sigas vas a poder ver más mi gloria. Pero entre más te quedes ahí y no camines conmigo, no verás más mi gloria. Entonces habla de una relación estrecha con Dios. ¿Cuántos les gustaría ver la gloria de Dios? La Biblia dice que ahí hay plenitud de gozo. Ahí no hay llanto, ahí no hay tristeza, ahí no hay dolor. En la gloria de Dios estamos plenos. Por eso cuando el Señor venga por nosotros, Él nos prometió que estaremos en su gloria. Bueno, para terminar, así como Moisés logró que el pacto fuera restablecido con Dios, así también Cristo estableció un nuevo y mejor pacto con nosotros. Él, Cristo, no le dijo al Padre, muéstranos el camino. Ahora Cristo nos dice a nosotros, yo soy el camino al Padre. Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. En Cristo su presencia está asegurada. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que su presencia está asegurada en nosotros por medio de Cristo. El camino al Padre está abierto por medio de Cristo. Y en Cristo vemos la gloria de Dios. Mira lo que dice Hebreos 1:3, el cual está hablando del Hijo de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es la misma gloria de Dios. Juan 1:14, hace rato lo leíamos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Necesitas a Jesucristo en tu vida. Necesitas conocer a Cristo. Bueno, con esto que estudiamos el día de hoy, si te das cuenta que Dios está alejado de ti por causa de tu pecado, porque nunca te has arrepentido de lo malo que has vivido, del desenfreno en el que has vivido, hoy entrégale tu vida a Jesucristo y mira cómo el Padre se acerca a ti. Si un día ya le entregaste a Jesucristo tu vida, ya eres un creyente, pero el pecado te ha devorado y actualmente estás esclavizado en algún hábito pecaminoso y no lo has querido confesar, arrepiéntete, cambia tus vestiduras y ven a Cristo. Él es el único y mejor mediador que nos acerca al Padre. Necesitas a Jesús. Por eso es que lo cantamos, cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cuán grande es la obra de Cristo en la cruz, porque por medio de su obra nos acerca al Padre. ¿Cómo estás hoy? Si le preguntaras hoy a Dios, Dios está cerca de mí, ¿estás a mi lado? ¿Dónde estará Dios hoy en tu vida? ¿Vives esa relación con Él, siguiéndolo, viendo su gloria? ¿O Dios se ha alejado de ti por causa de tu pecado? Si es así, hoy es el día de arrepentimiento. Acércate a Él. Él no cambia. Su amor es grande. Su misericordia se renueva cada mañana. Y hoy puedes disfrutar esa relación estrecha de caminar juntos con el Padre. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos recordar
que tú no cambias. Tu amor, tu misericordia, tu gracia son infinitas, eternas. Y Padre, también reconocemos nuestra naturaleza débil, pecaminosa, que muy fácilmente somos seducidos por el pecado y hacemos cosas que te deshonran. Nuestra naturaleza está muy próxima a desobedecerte. Pero en medio de esta debilidad, Señor, no por nuestras fuerzas, ni por nuestras obras, ni por nuestros méritos, sino por el mejor y excelente mediador que es Cristo Jesús, aquel que nos reconcilió contigo por medio de la cruz. Hoy nosotros nos acercamos a ese mediador, porque así como Moisés fue vital para el pueblo de Israel, hoy Cristo es vital para nosotros, porque Él es quien está haciendo esa obra de reconciliación. Ayúdanos a creer en el mediador, ayúdanos a creer en Jesucristo. Y Padre, trae en nosotros, que el Espíritu de Dios traiga una convicción a nuestra mente y a nuestro corazón de cuál es el pecado que está gobernando nuestra vida. Y Señor, queremos estar siempre cerca de ti. Así como le dijiste a Moisés al ver tu gloria, que nosotros podamos seguirte en ese caminar diario contigo, disfrutando de tu gloria. Gracias por Jesucristo, porque solo a través de Él tenemos entrada al Padre. Gracias, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por la bendición que nos dio este día de estar aquí en su casa para alabarle, para adorarle, para poder tener un encuentro con su palabra. Queremos animarles a que sigan leyendo la Biblia, sigan meditando en ella. Y si Dios nos permite, vamos a empezar el estudio de la carta a los Hebreos. Para mí es como una continuación de Éxodo. Al ir estudiando Éxodo me di cuenta de que hay muchísimas conexiones con Hebreos y vamos a estudiar Hebreos. Después de Apocalipsis, la carta de Hebreos es la más difícil. Bueno, más o menos ahí entre Apocalipsis y Hebreos son difíciles de estudiar, pero como oaxaqueños nos gusta lo difícil. Si pasamos bloqueos, que no pasemos Hebreos. Así que vamos a estudiar juntos. Quiero animarlos a que estén leyendo en casa, lean toda la carta para que tengan una idea de lo que vamos a estar estudiando, y ya en las prédicas vamos a tener los sermones expositivos de Hebreos, y en clases vamos a trabajar con el Ministerio de Educación cómo tener más efectivas las clases. Queremos que más hermanos se conecten. Hemos tenido poca afluencia los viernes en el Zoom. Queremos que más hermanos se conecten. Queremos invitarte a que te conectes para que juntos estudiemos la palabra. Se les va a dar una guía de estudio para que puedan participar y tener un mejor aprovechamiento de lo que vamos a estar estudiando. Quiero animarlos, a los que están en casa también, animen su corazón para leer la palabra de nuestro Dios. Y quiero animarlos a que sigamos cuidándonos. Hay un incremento notable de casos de COVID en Oaxaca, bueno, en todo México. En Oaxaca ahorita sí hay muchos casos, y como lo dije la semana pasada, el círculo se está cerrando cada vez más. Sin duda, ahorita varios de tus conocidos sabes que están infectados porque el círculo se está cerrando. Oremos para que el Señor nos siga guardando y nosotros seamos prudentes, sabios, y usemos con sabiduría todo lo que las medidas de seguridad que nos han dado. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Vamos a tratar, terminando ya ahorita nuestra reunión, podemos salir para no aglomerarnos y tomar mucho tiempo aquí. Que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, y a los que están en casa, que Dios les bendiga, gracias por estar en esta transmisión.